La parashá de esta semana se llama Noé o Noah, y habla de muchas cosas. Habla del arca que él construye, habla del diluvio, el pacto, y esto es importante, pacto que hizo Noé, la embriaguez de Noé, la descendencia de los hijos de Noé. Habla también de la torre de Babel, la descendencia de Sem y la descendencia de Tarek. Todo eso está aquí en la parashá de esta semana. Así que no podemos estudiarla toda, solamente hablaremos algunos detalles, o hablaremos de algunos detalles de cada uno de los temas, comenzando por la construcción del arca. Antes de comenzar, es importante recordar que el nombre de Noé significa reposo. Fíjense que Noé no es un hombre que hace un pacto con Dios. Es uno de los primeros hombres que hacen un pacto con Dios. Su nombre significa reposo. El día de reposo para nosotros es señal de pacto. Entonces mire cómo está conectado el nombre de Noé con el día de reposo. Entonces todo esto lo vamos ya, conectando. Noé, dice las escrituras, que condenó al mundo. Y eso es una palabra fuerte. Condenó al mundo por su fe. En otras palabras, el haberle creído a Dios, mirando él la situación que estaba su generación, de que Dios destruiría la humanidad. El haberle creído a Noé produjo esa catástrofe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si Noé no construye el arca, pues sencillamente Dios no podía destruir la humanidad, porque eso iría en contra de su palabra. Pero como Noé construye el arca, entonces Dios tiene la oportunidad a través de Noé de restaurar la tierra, de restaurar la humanidad. Si Noé no le hubiese creído a Dios, y si Noé no se hubiese mantenido justo en esa generación, pues sencillamente no sabríamos lo que podía haber pasado. Entonces, mira la importancia de, número uno, mantenerse justo, limpio en una generación perversa. Dice que esa persona que logra mantenerse limpio, justo, delante de Hashem, en una generación perversa, pues haya gracia delante del Eterno, o haya gracia delante de los ojos del Eterno. ¿Por qué? Porque no es fácil. Es muy fácil cuando tú estás rodeado de personas que te impulsan a vivir una vida santa, pero muy difícil cuando tú estás solo y todo lo que te rodea está contaminado. Es mucho más complejo, porque tienes que caminar con mucho más cuidado. Yo siempre les he dicho, hermanos, que guardar el Shabbat en Israel es fácil. Es muy fácil, pero guardarlo en el exilio es difícil. Y en el caso de Noé, es premiado por eso, porque él está en medio de una generación que está totalmente contaminada, perdida, pero él logra mantenerse en santidad a pesar de todo eso. Y creo que ese es el premio, o por eso él recibe ese premio tan glorioso de
salvarse juntamente con los suyos. Así que vemos la importancia de mantenernos como justos, limpios, en medio de las generaciones perversas. Una situación que estamos viviendo prácticamente en nuestros días. Existe un momento, estamos en un tiempo de la historia donde definitivamente a lo bueno llaman malo. Sí, hemos llegado, o sea, se está cumpliendo las escrituras cuando dice eso. Que llegará un día que a las cosas buenas llamarán malas y a las malas llamarán buenas. Y mantenerse fiel a Dios y en justicia en estos días es algo parecido a lo que hizo Noé. El problema es que el hombre confunde lo que es bien y lo que es mal, porque él hace su propio concepto del bien y el mal. Él lo crea, él crea su propio concepto. Por ejemplo, para el Islam yihadista, ¿se dice? ¿Yihadista? ¿Cómo se dice, papi? ¿Yihadista? ¿Yihadista? Esos que son radicales, que consideran en matarse que ellos matan por la religión y que consideran que ellos pueden inmunarse, destruirse. Sí, porque ellos van a recibir un premio en el cielo de tener 72 esposas. Se les conoce como yihadistas, como los yihadistas. Para el Islam yihadista, lo bueno es establecer esa religión a nivel del mundo. Eso es para ellos, eso es lo bueno. Lo malo es lo que hacemos nosotros, que no compartimos esas ideas. Por eso ellos quieren la destrucción de nosotros. Entonces, lo que le estoy tratando de explicar es que el problema es que no sabes diferenciar en lo que es bueno y lo que es malo. O sea, la persona cuando no tiene un concepto claro de lo que es bueno ni lo que es malo, pues él confunde, y para él algo que es malo puede ser bueno. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo la persona, digamos, puede tener el conocimiento de lo que realmente es bueno? Porque eso me imagino que muchas personas dirán, bueno, ¿cómo hago yo para saber si lo que yo estoy haciendo realmente es bueno o realmente es malo? Porque existe una confusión ahora de que tú no sabes qué es lo bueno o qué es lo malo, o por lo menos la humanidad no está claro en definir lo que es bueno o malo. Entonces, ¿cómo llegas tú al conocimiento de eso? ¿Cómo se llega? Ya vimos que no es a través de la religión, porque para algunas religiones, digamos, la religión contraria es dañina, y la única manera de erradicar ese mal es destruir a todo el mundo, o destruir a todo aquel que no considere aceptar la religión que ellos prediquen. Entonces, no es a través de la religión cuando nosotros llegamos al conocimiento de lo que es bueno o lo que es malo. No es a través de la religión. En la parashá de esta semana se habla de Babel. Babel representa ¿qué cosa? La madre de las religiones. Babel representa confusión. La religión confunde mucho. ¿Por qué confunde? Porque la persona va a una iglesia y la persona de alguna manera es transformada. Deja de tomar, deja de fumar, comienza a actuar de una manera distinta, comienza a cambiar su vestido,
quizás comienza a tratar mejor a las personas, en fin, hay un cambio en su vida. Eso es innegable, no podemos negar eso. Sobre todo la religión de origen judeocristiano. Entonces, como eso sucede en la persona queda cautiva o queda asegurada de que eso que probó esa persona es lo correcto. O sea, no hay manera de sacarlo de esa mentira, porque él sufrió un cambio, él llegó y sufrió un cambio. Hay personas que dicen, bueno, yo era un borracho, ahora no tomo. Yo era una persona que peleaba mucho con mi esposa y ahora no lo hago. Entonces, pues yo estoy completamente seguro de que yo cambié y por lo tanto soy una nueva criatura. Y no hay forma de sacarlo de ese concepto. O sea, de sacarlo de ese lugar. Porque él recibe un cambio. Es lo que le estoy tratando de explicar, que la religión confunde. Pero eso sucede con todas las religiones. Hay muchas religiones donde las personas, casi todas, donde las personas reciben un cambio. Llegan a ser personas más tranquilas, más relajadas, personas que atienden, digamos, al prójimo, que comienzan a sentir, digamos, un respeto por la persona, por lo ajeno, y comienzan a tratar a la persona, digamos, respetuosamente. Eso sucede con muchas religiones, no podemos negar eso. Si negaríamos eso, estaríamos negando una gran verdad. O sea, la religión mejora a la persona. En ciertas partes, en ciertos conceptos o en ciertos campos, vamos a decirlo así, aunque no te hace totalmente libre. Sí cambias, sí eres transformado, pero no eres totalmente libre. Miren, cuando el maestro dijo estas palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no se la estaba diciendo a un pueblo pagano. ¿A quién se la estaba diciendo él? A sus contemporáneos. Eran judíos, eran personas que tenían el conocimiento de la Torá. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué él fue motivado a decir esas palabras? Porque eso es bien importante. Él no le está diciendo eso a un pagano. Él está diciendo eso a los judíos de su época. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué él tiene que usar esa expresión? ¿Será que ellos habían abrazado una religión y habían dejado realmente la verdad? Por supuesto que sí. Porque si no, él no se los hubiera dicho. Si no, él no se los hubiera dicho que conocerían la verdad. No se trataba, hermanos, de que lo conocieran a él. No solamente se trataba de eso. Se trataba de que recibieran el mensaje que él les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él más adelante lo aclara. Si vosotros sois mis discípulos, conoceréis la verdad. Entonces, no se trata de él, de conocerlo a él como tal, aunque eso era importante, la revelación de que él era el Mashiach. Pero más allá de eso era conocerle el mensaje que él traía. Entonces, quiere decir que los judíos contemporáneos del Mesías, pues también eran religiosos. Eran muy religiosos. Eran muy religiosos. Y ellos habían tenido cambios, como los tiene cualquier persona que va a una iglesia. Pero todavía necesitan ser libres. Así que la religión, hermanos, lamentablemente, en ocasiones hace daño. En muchas ocasiones hace daño. Porque la persona recibe un cambio,
recibe una mejoría y él considera que eso es todo lo que él necesita conocer. Entonces, nosotros no estamos para formar parte de un grupo religioso. Nuestra meta, ¿qué cosa es? ¿Qué es nuestra meta? Nuestra meta es la restauración de nuestra alma. Nuestra meta es la vida eterna. O sea, tratar de acercarse a un digamos, a un templo, a un lugar, una escuela de la palabra, para formar parte de un cuerpo religioso, para mejorar tu vida socialmente o tu manera de ser, como sucede muchísimas veces, pues eso realmente eso es digno de conmiseración, porque eso es lo que Pablo dice. Si nosotros esperamos en Mashiach solamente en esta vida, pues somos dignos de lástima, porque la meta no puede ser esa. La meta tiene que ser ¿cuál? Alcanzar la vida eterna. En la oración que nuestro Santo Maestro hace, ya despidiéndose de sus discípulos, él habla de algo verdaderamente importante. Él habla de la vida eterna. Esta es la vida eterna, porque eso es lo que necesitamos tener, hermanos míos, no una religión. Yo siempre he dicho que nacer, vivir, morir sin alcanzar la vida eterna, pues no tiene lógica. No tiene sentido nacer. El propósito de nosotros estudiar la Torá es eso, encontrar la vida eterna. Eso lo dijo el Maestro: escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. En ellas, ¿qué cosa? Hallaréis la vida eterna. Entonces, el propósito de seguir, digamos, las pisadas del Mashiach no es para pertenecer a una religión, no es para mejorar nuestro carácter, pues eso está bien. Es porque estamos buscando la restauración, vivir en justicia para poder alcanzar la vida eterna. Noé encontró gracia delante de Dios no porque construyó un arca y no porque obedeció solamente, porque eso es lo que la gente piensa. La gente dice, bueno, Dios le dijo a Noé, construye el arca, y como él la construyó, entonces pues él digamos, Noé halló gracia delante de los ojos del Eterno. Eso no fue lo que pasó. La Biblia dice claramente que él no se contaminó en esa generación. Eso fue lo que hizo que él encontrara gracia, y por eso recibió la revelación de que venía un diluvio y que tenía que preparar un arca para salvarse él con su familia. Entonces, lo que nos lleva a nosotros a obtener una revelación no es que nosotros seamos religiosos, es que querramos vivir en justicia. Cuando nosotros nos guardamos, a pesar de que el mundo está totalmente contaminado, y logramos vivir en medio de ese mundo en justicia, tratando de agradar a Hashem, entonces llega revelación. Comenzamos a prepararnos porque hay una comunión, o sea, hallamos gracia delante de Él. Él mira que nosotros queremos mantenernos en justicia a pesar de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Entonces viene la revelación. ¿Cuál revelación? ¿Cuál es la revelación que viene? Bueno, de que el mundo va a ser destruido, o de que viene un juicio, como en el caso de Noé. Él recibe la revelación por eso. Él no recibe la revelación por otra cosa. Él recibe la revelación de que Dios va a destruir la tierra en ese momento,
porque Él encuentra que la humanidad está perdida, pero hay un hombre en medio de esa humanidad que quiere vivir en justicia. Entonces recibe esa revelación. Lo mismo sucede con nosotros. La única manera de que tú comiences a recibir revelación es cuando tú te santificas para Dios y quieres vivir en justicia para Dios. Yo veo ahí en el internet personas que supuestamente lo llevan al cielo, lo traen de vuelta, se les aparece el Mesías. Yo estaba en una iglesia, según comentarios, o hay otros que dicen que se apareció el Mesías en una iglesia. Sí, porque las personas piensan que el Mesías, cuando venga, Él va a visitar a las iglesias cristianas. Es un concepto que tienen las personas. Que Él va a entrar a una iglesia cristiana. Y seguramente se va a sentar el domingo a escuchar al pastor. Pues, ese es el concepto que la gente tiene. Entonces, por eso la gente dice que se les apareció el Mesías en una iglesia. Mis hermanos, si usted quiere tener revelación, usted necesita santificarse, abrazar el pacto y vivir en justicia, vivir en santidad, guardando los mandamientos para Hashem. Cuando usted hace ese esfuerzo, usted comienza a recibir revelación. Y usted comienza a sentir que el momento va a llegar. Usted comienza a sentirlo. Le sucede lo de los animales. Cuando viene un tsunami, o cuando viene un terremoto, o viene un huracán, ellos presienten. Comienzan a moverse, comienzan a emigrar de allí del lugar. Pues ellos tienen un instinto. Eso sucede con nosotros. Noé recibe esa revelación. ¿Por qué? Porque él se mantuvo como en santidad. Eso es lo que dicen las Escrituras. Noé se mantuvo en santidad delante de Dios, o por lo menos viviendo en justicia, sin contaminarse, rechazando un mundo desenfrenado que estaba en esa condición. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue la razón principal por la cual el mundo llegó a la situación de que Dios decidió inundar la tierra con agua? ¿Saben cuál fue la razón? Yo lo he dicho muchas veces acá. ¿Cómo? No. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios decide destruir la tierra con agua? ¿Qué fue lo que hicieron los hombres para ellos llegar a esa situación? ¿Sí? ¿No? 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 O sea, todo eso fue consecuencia. Dejaron el Shabbat. Por eso les estoy diciendo que, ¿cómo se llama Noé? Reposo. Si estamos conectando el día de reposo con el nombre del personaje de la historia de hoy, ¿qué fue lo que llevó al hombre a ese estado de destrucción? Al punto de que Dios decidió destruir esa humanidad, o destruirla con el diluvio. La gente piensa que fue el homosexualismo, porque eso es lo que se comenta muchas veces. Usted habla con cualquier persona y dice, no, lo que pasa es que la tierra se contaminó porque las personas estaban casándose y estaban, digamos, desenfrenadamente contaminados con el pecado sexual. No, hermanos míos, eso fue una consecuencia. La violencia de esa época fue una consecuencia. Yo siempre les he dicho a ustedes que lo que está pasando en Venezuela es una consecuencia, y que Maduro es una consecuencia de algo más. Entonces,
Lo mismo sucedió en la época de Noé. El mundo llegó a ese estado de, digamos, de contaminación, porque había una razón. La gente no comenzó a pecar de un día para otro, y la gente tomó la decisión de pecar, y porque tomaron la decisión de pecar, ellos contaminaron la tierra. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que según los sabios, la tierra se contaminó, y se contaminaron también los animales. Y esa es la razón por la cual se decide destruir a los animales también. O sea, el pecado que el hombre le produjo a la tierra contaminó la tierra y contaminó los animales que viven en la tierra. Imagínense el grado de deterioro que tenía la tierra en ese momento, que hasta los animales se contaminaron. Eso es algo muy grave. ¿Cómo se llama Noé? Perdón, ¿cuál es el significado de la palabra, del nombre Noé? ¿O Noah? Reposo. Bueno, los sabios dicen que la tierra o la humanidad de esa época llegó a ese grado de contaminación porque dejaron de celebrar el Shabbat. Dejaron de celebrar el Shabbat. Por eso les explico yo, hermanos, a ustedes la importancia de guardar el Shabbat. El Shabbat es nuestra cita con Él. Es el día que Él nos cita, el día que Él nos habla. Y cuando tú lo dejas plantado a Él en la oficina esperándote, pues tarde o temprano tú vas a verte con alguien más. Y vas a terminar abrazando cualquier otro espíritu, cualquier otra filosofía, cualquier pensamiento, cualquier religión, porque lo dejaste sentado a Él y no hay un espacio vacío. Vas a abrazar otra cosa. Entonces, la tierra se contaminó, ¿por qué? Porque dejaron de celebrar el Shabbat. Vamos a seguir hablando de esto, hermanos, más en nuestra próxima clase. Pero esto es un aperitivo de qué fue lo que sucedió para los días de Noé. Una de las cosas que tiene en común esta generación a la generación de Noé es eso, que como han cambiado el día de reposo por el domingo, pues la tierra se ha contaminado. No solo se contaminó la tierra, o sea, comenzó a contaminarse el hombre dentro de las religiones. Y ya nosotros podemos ver cómo están contaminadas las religiones aún protestantes. Y las católicas, cómo se han contaminado. Entonces nos vemos en el Shabbat para seguir estudiando esto. Shalom.